Buenas noches, compañeros, mi nombre es Giovanni Chavarría. En la noche de hoy vamos a tratar sobre lo que fue la ética antigua, cuáles fueron sus principales exponentes y cuáles fueron sus inicios. En un momento nos reuniremos con nuestro compañero Montiel, el cual nos dará una idea más amplia de qué fue lo que fue la ética antigua, cuáles fueron sus inicios. Oiga, Montiel, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo ha ido? Muy bien, ¿usted? Siéntate, me puedas. Muchas gracias, Montiel. Montiel, y cuéntame, ¿cuáles fueron los inicios de la ética antigua? Giovanni, es un tema bastante amplio para tocar, pero podemos empezar de que empezó con los eruditos griegos antiguos, entre los cuales están los principales exponentes, como lo son Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿cierto? Teniendo a Sócrates como ese gran maestro, como ese gran tutor de los dos principales autores que vinieron con posterioridad, ¿cierto? ¿En qué se basa? Comienza con el inicio de buscar de una forma racional el porqué del comportamiento del ser humano, por qué el ser humano actúa de esta manera, por qué el ser humano hace determinadas acciones y que lo impulsan a cometer ciertos actos o a realizar ciertas acciones, ¿cierto? Nos da el principio de pensar que Sócrates como tal no escribió nada, él nunca dejó, nada escrito. No dejó nada escrito. No, sino que fue posteriormente, cuando vino su pupilo Platón, el que empezó a tomar las notas acerca de sus diálogos, acerca de sus ideas, ¿cierto? Y posteriormente viene Aristóteles siguiendo con esta escuela. Se basa en dos términos, la felicidad y la virtud. Felicidad y virtud. Eso es principalmente lo que desarrolla la ética antigua, o lo que inicia o le da... Oye, Felipe, y cuéntame sobre Platón, Sócrates y Aristóteles. Bueno, Giovanni, empecemos hablando por el maestro, Sócrates. Sí. Sócrates vivió entre el año 469 y el 399 a.C. y fue el gran maestro de todo, ¿cierto? Él fue el primero antes de Platón y antes de Aristóteles. Él tenía un pensamiento bastante interesante acerca de la ética, porque él, por ejemplo, acerca de la ley, él pensaba en que la ley era divina. Aparte de que el Estado como tal daba la ley, ese Estado se basaba en leyes divinas para poder plantear o crear esas leyes. Entonces él basaba todo su conocimiento acerca del respeto por esa ley. Él decía como en el diálogo del Criptón, es donde entra Criptón cuando Sócrates está en la cárcel. Criptón trata de intermediar o hacerlo caer en la idea de que debe salir de la cárcel a cualquier costo, sea sobornando a los guardias, sea escapándose. Sí. Pero para Sócrates esto no es bueno. Para Sócrates la única forma de salir de la cárcel, teniendo en cuenta que va a morir al día siguiente o 2 días después, la única forma de salir de la cárcel es por medio de que la misma ley que lo metió a la cárcel le dé la libertad. Entonces Sócrates dialoga con Criptón y le muestra de que la validez divina de la ley hace de que él sea incapaz de burlarse de esa misma ley o dañar esa misma ley. Entonces déjame entender algo. Este Sócrates prefirió morirse antes de salir de la cárcel, por el lado sobornando, no sé, X. No lo veamos que prefirió morirse. Miremos de que él prefirió a toda costa respetar esa ley divina. Sea cual fuera el resultado de morir a los 2 días después, él quería vivir los pocos días que le faltaban o ser recordado con su frente en alto y que nunca burló ni dañó la ley. Él pensaba, Criptón le decía que se podía esconder en pueblos vecinos, donde amigos de Criptón, y él le decía que él no podía vivir con la vergüenza de haber burlado la ley. Platón fue ese pupilo de Aristóteles, de Sócrates, perdón. Pupilo, Fue ese alumno, uh-huh. fue ese alumno.
Sócrates como tal nunca escribió nada, no dejó ningún escrito como de sus ideas y todo eso. En cambio Platón, cuando Sócrates iba a la plaza pública a hablar sobre la ética, Platón era de los primeros que llegaba a escucharlo y tomaba escritos acerca de sus ideas, lo que pensaba, sobre sus diálogos posteriores. Fue inicialmente cuando se empieza a hablar de términos tan complejos a simple vista como son la eudaimonía y arete. En una traducción tradicional podríamos estar hablando en su respectivo orden de la felicidad y la virtud. Felicidad y la virtud. ¿O significa esos dos términos? Eso significan esos dos términos. Sí, pero te puedo hablar sobre algo más. La eudainomía es como de dónde nacen esos sentimientos de felicidad, cuál es el origen propio de esos sentimientos de felicidad. Y el arete es qué hace un hombre virtuoso, de dónde nace esa virtud. Luego viene Aristóteles. Aristóteles trató de seguir el mismo lineamiento de Platón, pero se trató también de desligar un poco de esos dos antecesores, Platón y Sócrates, y trata de crear unas ideas propias acerca de la conducta, de la regulación de la conducta humana, ¿cierto? Porque el hombre actúa de cierta manera. Oye Juan, en la ética antigua existieron dos doctrinas, una el epicureísmo y el otra el estoicismo. Cuéntanos de ellas. A ver, Giovanni, el epicureísmo trata sobre el principio y el fin de una vida feliz. Sí. ¿Cierto? Pero cómo el hombre empieza a deslindarse de ese camino, empieza a torcerse en ese camino de esa búsqueda de una vida feliz, y empieza a irse por dos términos principales, el libertinaje y el pensamiento erróneo. Como libertinaje empieza a tratar el tema de que es el abuso de todo lo natural, es el abuso del hombre hacia todo lo natural, empieza a tocar límites como la moral, empieza a abusar de su mismo cuerpo, empieza a abusar de su mismo pensamiento, correcto, empieza a exceder ciertos límites y a abusar de la ley. Y en el pensamiento erróneo empiezan a aparecer ideas para el hombre como lo son la corrupción, la perfección, el desenfreno, que el hombre debe tener y llevan al hombre como consecuencia final a una destrucción de este mismo hombre. El hombre debe tener dominio de sus deseos, esos deseos naturales y esos deseos innecesarios, ¿cierto? Los deseos naturales son el mismo placer sexual, el mismo placer que puede traer el amor, pero también vienen algunos deseos naturales erróneos, como son el agredir a otras personas, como son el abusar de la ley. El estoicismo se rige por la moral, busca defender el vivir conforme a la naturaleza, el respeto por todo, y su teoría principal es la ley, las normas del derecho natural y la sociedad, permitiendo tres clases: la ley alterna, la ley natural y la ley humana. Busca darle a esa escuela, está como su principales objetivos la sabiduría y el dominio. Fin supremo, en la sabiduría busca el fin supremo del hombre, y en el dominio busca la liberación del alma, la liberación de la pasión y el deseo, pero erróneos para el hombre, ¿cierto? Que el hombre se deslinde de todas esas cosas negativas que llevan en su deseo y en su pasión. Entonces ahí concluimos lo que es el epicureísmo y el estoicismo. Sí, yo pienso que con eso es un breve resumen, Giovanni, muy corto, pero es un breve resumen acerca de la ética antigua. Es un tema muy extenso que tratar, pero... Sí, lo trataríamos con más tiempo ya, más a profundidad. Pero así en esto resumidito, ¿cómo podríamos nosotros utilizar esto en nuestra vida diaria, en los negocios, nuestra existencia con el vecino? ¿Cómo sería este movimiento? Giovanni, Sócrates nos deja un gran principio, que es el respeto a la ley. Es el respeto a que si la norma está porque debe regular algo y porque es justa y es válida. Entonces, la ética
antigua nos lleva como que debemos siempre pensar en ese principio de respeto a la ley, no pensar en la ilegalidad, no pensar en que en un negocio internacional que vayamos a hacer en tumbar a alguien, en sobornar en joder a alguien, los demás, no. o en abusar de alguien, sino que hagamos las cosas de acuerdo a la ley y eso nos va a dar muy buenos resultados. Entonces esto lo podríamos aplicar desde Sócrates hasta lo último de nuestros días. Hasta la ética moderna, pero los no principios fundamentales de la ética antigua son eso, el respeto como a la moral, a la ley y eso lo podemos aplicar en muchos campos de nuestra vida. Hola compañeros, espero que les haya quedado claro lo que es la ética antigua y la enseñanza que nos han dejado estos grandes filósofos. Uno cree que esto no se le aplica a la vida cotidiana porque ya está muy viejo, pero en realidad todos estos principios se aplican a la vida cotidiana, tanto con el vecino, con la naturaleza, con los animales. Construyamos un mejor mañana para tener un mejor futuro. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima.